Hola familia de Conexión Live, Iglesia, Dios los bendiga. Hoy quiero compartirles una enseñanza de nuestro Señor Jesús que va a fortalecer nuestra fe en Él a pesar de las circunstancias, de las situaciones adversas que vamos a pasar o estamos pasando en nuestras vidas. Te invito por favor a buscar en tu Biblia el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo del 22 al 33, donde vamos a observar lo que se requiere para poder afrontar el miedo y el temor que sus discípulos tenían en ese momento. Y vamos a comparar esta enseñanza con lo que actualmente estamos pasando. La historia empieza cuando Jesús manda a sus discípulos en una barca a la otra orilla, mientras Jesús despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, Jesús subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca con los discípulos ahí estaban muy lejos de tierra de donde se encontraba Jesús, y la barca era azotada por las olas porque el viento era contrario. A la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, al ver a Jesús andar sobre el mar, se turbaron y decían: «Es un fantasma», y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les dijo: «Tened ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Y Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a tu lado». «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?» Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca lo adoraron: «Verdaderamente, eres el Hijo de Dios». Así como los discípulos se alejaron de donde estaba Jesús, cuando nosotros nos alejamos demasiado de nuestro Señor Jesús, el miedo y el temor no nos hacen ver quién está delante de nosotros, que es Jesús, y entramos en desconfianza y pensamos que Jesús no está con nosotros, y empezamos a tener miedo y a gritar, pero el Señor nos da ánimo, que en esta ocasión significa confianza y seguridad en Él. Él es Jesús y no debemos temer porque Él está con nosotros. Y en nuestra desconfianza, así como los discípulos, así como Pedro, le pedimos señales, milagros y cosas para saber si realmente Él está con nosotros. Es por eso que Pedro le pide a Jesús que lo mande a andar sobre las aguas, y Jesús solo responde con un «ven», que es un «sígueme, ven a mí y te mostraré quién soy yo». Y como Pedro, nosotros vamos al encuentro con Jesús, caminando sobre las aguas, pero así como Pedro, nos entra el temor. Cuando un fuerte viento nos toca, desviamos nuestra mirada hacia Jesús y miramos a otro lado y nos empezamos a hundir en nuestros problemas, angustias y preocupaciones. Y nos hacen sentir miedo y quitamos nuestra mirada en Jesús. Nos llenamos de desconfianza hacia Él y nos olvidamos de quién es Él. Y nos empezamos a hundir en nuestras preocupaciones y miedos, así como Pedro. Pero aquí Pedro, al hundirse, clama en un grito desesperado
que el Señor los salve. Y ya en el versículo 31 tiene una palabra que a mí me gusta demasiado y me da seguridad, y nos debe dar más seguridad de quién es Jesús. Porque la palabra dice: al instante Jesús extendió su mano. No después de un rato, no después de unos minutos, sino al instante. Y es que cuando rogamos al Señor, Él al instante nos extiende su mano y nos sostiene como lo hizo con Pedro. Y luego cuando el Señor exhorta a Pedro, le da la clave de qué debió hacer para no hundirse, que es la fe, la confianza y la seguridad que debemos tener en nuestro Señor Jesús. Pero ya en los últimos versículos, en el 32, cuenta que cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Y es así como pasará en nuestras vidas. Cuando vayas hacia Jesús y cuando Él te extienda su mano, los problemas y las adversidades seguirán ahí. Pero con nuestro Señor a nuestro lado, no temeremos y caminaremos con Él hasta la barca, seguros. Y una vez que estemos ahí, se calmará el viento, se calmarán las adversidades. Es mejor pasar con nuestro Señor Jesús estas adversidades que sin Él, ya que Él nos da ánimo, nos da confianza y nos da seguridad y protección. Y para terminar, no solo será de bendición para tu vida, sino también para los que te acompañan, tu familia, amigos, compañeros, personas que están al pendiente de ti, ya que verán lo que nuestro Señor Jesús ha hecho en tu vida. Y ellos lo adorarán y dirán que Jesús es en verdad el Hijo de Dios. Te animo a que hagas una oración de compromiso y confianza plena a nuestro Señor Jesucristo, pidiéndole que no quieres alejarte de Él y que caminarás hacia Él a pesar de las adversidades y mantendrás tu mirada en Él. Y si te encuentras como Pedro, hundido en tus problemas, clama a Jesús de corazón, arrepiéntete y pídele perdón y clama ayuda. Él te responderá y te dará la confianza para afrontar esos problemas. Recuerda quién tiene el poder y control de todo y de que Él jamás se aleja de nosotros. Confiemos hoy y siempre en nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Bendiciones.